El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vivir y Morir en Sábado con Carlo Clérico. Reflexiones, vida y muerte, apego, duelo, vida. Vivir y morir en sábado. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, como todos los sábados, al programa Vivir y Morir en Sábado. Y estamos, como siempre, transmitiendo desde aquí, desde el Instituto Mexicano de la Radio. Hoy en el estudio que a mí más me gusta, que no sé qué número es, qué letra es, C de casa, C de Carlo Clérico, ya ven. Y bueno, pues por acá, por el pueblo de Joco, en una Ciudad de México que hoy, cuando menos, no está lloviendo. Que bueno, pues a ver cómo nos va. Hoy vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho desde hace mucho, a ver cómo funciona, ojalá que jale, porque pues les tenemos la sorpresa que tenemos ya algunos teléfonos para que, además del correo electrónico, que es la cuenta que tradicionalmente hemos venido utilizando, que se las digo de una vez para que no me regañe Enrique Gil, el productor, es Vivir y Morir en Sábado, como se llama el programa, todo pegadito, vivir y morir en sábado @gmail.com. Pero ahora tenemos 4 números de teléfono para que pues nos echen un telefonazo y nos cuenten, como hacemos con el correo, pues un poco cómo van viendo el programa, qué temas quisieran que incluyamos, pero sobre todo que nos platiquen sus experiencias allá en el límite, que nos cuenten sus experiencias de acompañamiento, sus experiencias pues directamente con algún duelo, con alguna pérdida, para que pues como hacemos una vez al mes podamos utilizar esas experiencias para tratar de responder o dar algunas ideas y construir entre todos este diálogo tan útil y tan necesario para el duelo humano. Pues ahí les van. Si están en la Ciudad de México, los teléfonos son 5604-7846, 5604-7846, o también desde la Ciudad de México el 5688-3254, 5688-3254. Y pues desde cualquier sitio en el país que no sea la Ciudad de México, vamos a tener 2 ladas sin costo para que nos llamen, anímense a llamar 01800 700 4637, 01800 700 4637, y el otro se parece mucho, el segundo es 01800 900 4637. Bueno, pues ahí están los teléfonos, ojalá que nos llamen. Saludos, por supuesto, a Yucatán, a Comitán, al sur de Estados Unidos, a todo el país que nos escuchan en Vivir y Morir en Sábado. Como lo que haremos con el tema del teléfono es, dado que el programa es tan cortito y yo ya me eché una presentación de medio programa, lo que vamos a hacer es, tomamos sus llamadas, las vamos registrando, y al final del mes, cuando hagamos el programa de sus comentarios y llamadas, pues ya recopilamos todas, para no contestar aquí al aire, que pues bueno, el programa pues es eso, muy cortito. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, le traíamos ganas hace mucho, nada más que nuestros 2 invitados pues nos la estaban haciendo cansada y no venían, pero ya están aquí, y qué bueno que estén aquí, porque la verdad es que tuvimos una conversación previa al programa muy interesante, ya estábamos como pues ya echando café, platicando muy a gusto. Van a ver qué tema más interesante. De una vez casi los comprometo a que hagamos 2 programas y no solo porque la verdad es que es muy interesante de lo que vamos a hablar. Están con nosotros Sergio Bustamante. Sergio, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, encantado de estar aquí. Ahorita les platicaré quién es Sergio, por qué está aquí, y está también, por supuesto, el doctor Eric Juárez. Eric, gracias por estar. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ellos, entre muchas otras cosas, porque no es lo único que hacen, pero entre otras cosas, participan en una asociación que se llama Vida Bipolar. Yo me voy a callar mucho este programa, ojalá lo logre. Pero como ustedes saben, pues trabajamos mucho con el límite, trabajamos mucho con esta frontera de lo humano, y tratamos de entender un poco cómo son los procesos de adaptación a este límite. Y Sergio, no solo por tener el rol que tiene en la asociación, que ya nos contará, sino por experiencia propia, por experiencia de vida, pues entiende muy bien esto del límite, entiende muy bien esto de la frontera y de la dificultad de pronto, de la pérdida que implica, ¿no? Una cosa como un diagnóstico tardío, ya nos contarás, pero un diagnóstico de una enfermedad, pues es eso, ¿no? Como es cualquier otra, y que de pronto nos cuesta mucho trabajo a los demás, digamos, como entenderla como una enfermedad, pero bueno, es este trastorno bipolar, o bipolaridad, que ahora se va a llamar así pronto, pero bueno, por ahora trastorno bipolar. Y yo otra vez te doy la bienvenida, Sergio, y cuéntanos un poco qué es el trastorno bipolar, cómo ha sido tu experiencia, y vamos desde ahí construyendo programa. Muchísimas gracias. Pues yo puedo hablar únicamente como paciente, de hecho ese es mi rol incluso con la organización, y
y lo que hacemos es tratar de tener el mayor puente de comunicación con médicos, con familiares, y es una condición que es fácil de comprender una vez que se acerca la persona a la información adecuada. Y lo que notamos es que faltaba mucho este puente de información. Para empezar, desde el punto personal, a mi familia y a mí nos costó muchos años de poder entender lo que era, porque no se me dio un diagnóstico hasta casi los 37 años de edad. Y viéndolo en retrospectiva, pues yo había tenido lo que son llamados episodios de esta enfermedad desde los 5 años. Fíjate, 32 años sin saber qué es lo que realmente me está pasando. Exacto. Quizá a lo mejor, yo qué sé, llegada a la adolescencia habían ciertos señales, ¿no? De algunos te decían una cosa, otros te decían otra, pero no había un diagnóstico. Sí, y tremendas las señales, y que realmente aparte no nada más las pasamos nosotros como pacientes, sino los familiares, todo el entorno que nos rodea, nuestros amigos, parejas, todo el mundo sufre la enfermedad. No es una enfermedad que nada más viva el paciente. Claro. ¿Qué es para la gente que nos escucha y no sabe qué es, porque no es una cosa sencilla? Ese es un primer tema que me parece muy importante. De pronto vemos los trastornos o las patologías o las enfermedades que tienen que ver con lo psiquiátrico, las vemos como una sola cosa, ¿no? Como, pues son pacientes psiquiátricos y nos dan como un poco de yo qué sé, como de temor, primero es eso, entender que son muchas enfermedades y que son eso, enfermedades. Que si no me da miedo una persona con apendicitis, pues no tendría por qué darme miedo una persona con un trastorno psiquiátrico, como es esto, el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Desde luego el comportamiento asusta a veces, ¿no? Y a lo mejor es por ahí la cosa, pero como enfermedad, pues es eso, es una enfermedad. Exacto. Ahora, ¿lo bipolar qué es? ¿El trastorno bipolar qué es? Pues aquí me gustaría muchísimo apoyarme en el doctor para que él nos pueda decir directamente, porque como paciente lo único que les puedo decir es que tiene mucho que ver con cambios en la funcionalidad de nuestras vidas. No es nada más como se da llamado de repente cambios en el estado de ánimo. Realmente, ojalá fuera eso. Realmente esos son los síntomas que pueden llevar al diagnóstico y que pueden llevar a la parte del tratamiento, pero realmente el cambio que tenemos en nuestras vidas es muy muy fuerte en los resultados que teníamos planeados desde el principio, toda nuestra parte de vida, ¿no? A nivel general, esa parte de duelo, de pérdidas, que realmente es la enfermedad de las pérdidas, como muchos le hemos llamado, ¿no? Pero sí me gustaría mucho apoyarme en el doctor Eric para que él les pueda decir si... Y ahorita vamos a profundizar en eso, Sergio, de la enfermedad de las pérdidas, porque pues desde luego para el programa es muy muy interesante ese concepto. Pero doctor, a ver, ¿qué es el trastorno bipolar? ¿Saben bien qué es? La realidad es que todavía no podemos decir la respuesta, como dicen, definitiva de qué es. Claro. No la tenemos. Podemos acercarnos a qué cosa estamos englobando en esto de un trastorno bipolar, ¿no? Y normalmente, como dice Sergio, la marca característica o lo que todo el mundo nos viene a la mente, sobre todo como psiquiatras, cuando pensamos en alguien que tiene esto, es cambios muy, muy, muy marcados en lo que nosotros llamamos el ánimo o el afecto, depresiones muy profundas, estados de manía, ¿no? Que es, o la euforia, digamos, exagerada, y que definitivamente pues muchas veces te acompañan de otras cosas. A veces, como dice Sergio, sobresimplificamos, no es nada más estar súper contento o estar súper triste, es tener muchas veces ansiedad que no sabemos de dónde salió, algunas veces nuestro ánimo es como muy frágil y tampoco sabemos por qué, y todo esto sencillamente es porque tiene razones neurobiológicas, ¿no? Finalmente todo esto es un sistema de pesos y contrapesos neuroquímicos o neurotransmisores en nuestro cerebro que son los que nos están jugando estas malas pasadas. O sea, digamos, yo odio el concepto de normalidad y anormalidad, porque me parece que es, además de que es chocante y que en español suena horrible por la connotación que tiene, pero digamos, quienes no tenemos un trastorno en general psiquiátrico, pero pensando en el trastorno bipolar, este equilibrio neurobiológico o neuroquímico, este sistema, digamos, de pesos y contrapesos está en equilibrio, digamos. Sí. Hombre, mayor o menor, ¿no? La mayor parte de las veces. Pero está normalmente en equilibrio. Y en una persona con un trastorno en general, pero con el bipolar, hay un desequilibrio que es físico. O sea, a lo que quiero llegar para que la gente nos entienda no es un tema de estados de ánimo. Los estados de ánimo son una consecuencia que vemos a raíz de un desequilibrio que hay
en la parte, digamos, química de la acción del cerebro o en la forma del cerebro, en la parte biológica? ¿Dónde está el desequilibrio? En las personas con trastorno bipolar es química, ¿no? Si nosotros hacemos normalmente, o hasta donde más o menos va ahorita la tecnología y la ciencia médica, la mayor parte de las veces hacemos una imagen, si tú quieres, de resonancia magnética que nos da la forma, ¿no?, estructural del cerebro, y es normal. Es normal. El problema es al momento de la función, ¿no? Cómo funciona con neurotransmisores. Ya cuando haces estudios de imagen funcional, cómo está funcionando cómo funciona la otra que la equilibra, ahí es donde ya no está del todo bien. Y muchas veces, digamos, la forma que me gusta a mí a veces demostrarlo es, hay personas que llevaron una vida perfectamente normal todo el tiempo, tuvieron algún accidente, un infarto cerebral, y a partir de ahí, esa área lesionada que tenía una función, ¿no?, dentro de este sistema como de contrapesos, pierde su función, se desarrollan síntomas muy similares, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la enfermedad, si la queremos buscar, en el cerebro. Nada más para entender, hacer una presión. Ya se nos fue medio programa, no se lo pierdan. Esto está muy mal, pero yo me voy a apurar. El neurotransmisor, digamos, es como la capsulita de químicos que hace que los patrones en el cerebro se conecten, digamos. ¿Cómo podríamos definir el neurotransmisor? El neurotransmisor, para mí, y en esta era de la informática y todo así, la tecnología, es como un correo electrónico. ¿No? Yo, jefe, necesito que mi subalterno haga algo, o que el departamento de tal cosa haga cosas, le mando un correo. El neurotransmisor es ese químico, ¿no? Yo puedo estar perfectamente bien, sano y todo, y el departamento ser completamente capaz, pero si no nos comunicamos por medio de eso, no llega. Entonces, los neurotransmisores son eso, mensajeros, que nos dicen el cerebro qué quiere hacer. Que ojalá fuera así de simple, porque ojalá fuera el mail y ya está, ¿no? Aquí son millones y millones de neurotransmisores. Claro, y el hecho es, no le llega el correo al destinatario, y el efecto, digamos, emocional, entre otras cosas, porque no es solo eso, pero el efecto emocional es devastador. O sea, realmente no es una cosa pequeña. Eso creo que es muy importante que la gente lo entienda, porque una cosa es lo que yo veo, digamos, desde fuera, que yo veo el comportamiento de alguien y yo lo simbolizo, lo interpreto, lo entiendo de un modo, pero otra cosa muy distinta es lo que está sintiendo ese o ella, que están sintiendo eso, pues, y que lo que les está pasando dentro, porque claro, después de, pues yo me imagino, después de 30 y tantos años, de 32 años, te has vuelto un actorazo. Pues sí. Hombre, cuando se puede, porque a veces no se puede. Así es. Pero cuando empieza, digamos, entiendo que por eso es tan importante el estar medicado sí, en estos trastornos. Es fundamental, porque si no, no funcionas, punto. O bueno, tienes el riesgo de dejar de funcionar. Y cada vez es mayor el riesgo. Sí. ¿No? Después de cada episodio, sí es como un efecto acumulativo, ¿no? Una persona que ha tenido un episodio contra una que ha tenido 10, definitivamente va a tener peor pronóstico. El que ha tenido 10 es más difícil que regrese a hacer lo que hacía antes. Qué tremendo. ¿Cómo es un episodio? Mira, una de las formas que a mí me gusta transmitirlo, aunque no sea la médicamente correcta, pero que yo creo que así lo hubiera entendido yo muy fácil, es si nos preguntáramos, un oso polar, ¿cómo nos lo imaginamos? Y siempre tenemos una respuesta diferente, ¿no? Si alguien se lo imagina en la etapa de cacería, se lo imaginan como un animal ágil, un animal feroz, un depredador en todos los sentidos. Ahí tiene todas sus facultades al máximo, ¿no? Están todos sus químicos, todo su metabolismo al máximo. Así es un episodio, por ejemplo, para nosotros cuando estamos entrando en esa fase de elevación, por llamarle así. Antes se llamaba de manía. Exacto. Sí, se sigue llamando. Se sigue llamando. Para entender nada más, son ciclos, digamos, en donde la persona va cambiando, digamos, a un estado de manía, que es este estado que estás describiendo del oso, hacia luego un estado, digamos, de una depresión, que también ahí la gente usamos la palabra depresión muy indiscriminadamente. O sea, cuando estamos tristes, es fatal. O sea, depresión es una cosa de que si yo tuviera energía, me aviento por la ventana. Sí, exacto. No es el clásico de que se dice ando depre porque me corrieron de este cuate del reality, ¿no? No, esa no es una depre. Eso es una tristeza, ¿no?, que se te quita con un chiste. Así es. Ese es bien importante también, me parece, y que la gente que nos escuche, de veras, miren, dejemos de usar esas palabras, porque estar deprimido, ver a una persona deprimida genera mucha tristeza, para que entendamos la diferencia. Así es. Ver a una persona deprimida es una de las vistas menos bonitas de lo humano. Así es muy tremendo una persona que está clínicamente deprimida. Así es. Y en la manía,
puede ser también muy tremendo, verlo. Sí. Déjame ir a un corte que no dura nada, es casi una cosa de nada, y volvemos aquí a Vivir y Morir en Sábado. En un momento regresamos con Carlo Clérico, aquí, Vivir y Morir en Sábado. XEB. Este verano. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso en Vivir y Morir en Sábado. Ya ven que la pausa no duró nada. Y bueno, pues estamos en este programa con el doctor Eric Juárez y con Sergio Bustamante hablando de muchas cosas. Nuestra excusa está siendo el trastorno bipolar, pero realmente estamos hablando de muchas pérdidas, de muchos límites, y creo que puede ser de veras un programa que nos ayude, aunque el tema de lo que nos está ocurriendo no sea exactamente el trastorno bipolar. Pero bueno, yo que estoy muy contento inaugurando teléfonos aquí en Vivir y Morir en Sábado, se los voy a dar muy rápido. Son 4 para quienes nos escuchan fuera del Distrito Federal. Los teléfonos que ponemos a su disposición: Lada sin costo 01800 700 4637, 01800 700 y luego 4637. Y el otro que se parece mucho es 01800 900 4637, 01800 900 y luego 4637. Y desde aquí, desde el Distrito Federal, si nos llaman, pueden usar o el 5604 7846 o el 5688 3254. Aquí los vamos a recibir con mucho gusto sus llamadas, y como les dije en la primera parte, no entraremos en vivo porque el programa es cortito, pero pues estaremos muy pendientes de lo que nos digan y les contestamos a todos, eso que ni qué. Pues muy bien, Sergio, Eric, estamos aquí hablando del tema del trastorno bipolar. Yo tengo que decir que yo, que trabajo con muchos médicos, es un gusto conocer a Eric Juárez, porque de veras, miren, los médicos típicamente son gente buena, útil, pero de pronto pues están un poco lejos de sus pacientes. Y miren, ustedes no lo ven, pero ya lo oyeron y en la voz se le nota. Este es un tipo que yo casi sin conocerlo, porque lo conocí hoy, pero ya me cae muy bien, y me parece que es un hombre que debe estar mucho más cerca de sus pacientes, y eso cura. Yo eso es algo que siempre le he querido decir a los médicos. Tan cura el efecto placebo de tener un médico que se ve que sabe, ¿no? Yo tengo un ortopedista que tiene las manos calientes, y entonces cuando me agarra el codo, yo juego tenis, y cuando me agarra el codo ya me cura. Es increíble, no tengo ni que ponerme nada después. Pero bueno, yo creo que también la calidez ayuda a curar, ¿no? Tú que lo has vivido. No, tiene el don absoluto de lo que realmente es ser un médico. Yo tengo un neurólogo que es también una eminencia, al que mandamos saludar muchísimo, que es el doctor Horacio Sentier, y él lo dijo muy abiertamente: no deben de perder de vista que el rol de un médico es ayudar a las personas. Nunca se debe de perder de vista esa parte. El doctor Juárez es un ejemplo cabal de esto, y todos quienes están en vida bipolar y quienes lo han conocido en sesiones de psicoeducación pueden dar fe de ello, y se es por eso que... Bueno, ya pensamos flores, doctor. No, Dios mío. Te las mereces. No te agrandes mucho nada más, pero te las mereces. Mientras no se aleje de los pacientes. Exacto. Si no, me va a terminar por creerlo. Exacto. Muy bien. Oye, Sergio, a ver, nos contabas un poco el episodio digamos, de manía, el episodio de... ¿Cómo le dijiste? El oso polar. Pero alzado, levantado, ¿cómo fue? Sí, ahí es curioso, porque ahí hay 2 puntos. Se le llega a conocer también como hipomanía, como una manía chiquita, pero realmente de chiquita no tiene nada. Pero es lo que más se llega a conocer y aquí yo los invitaría también a que conozcan mucho la enfermedad como enfermedad como tal. Les voy a decir por qué, y eso lo aprendí de un gran amigo. Cuando alguien nos dicen, cuando tienes una gripa o cuando tienes diabetes, ¿a quién vas a ver? Y la respuesta automática es al médico, al doctor. Exacto. Pero para la mayoría de las personas, cuando decimos, ¿y si tienes un trastorno? Nos quedamos con una cara de juat, de pues al chamán, a mi tía la que cura con esto, pero realmente el trastorno no sabemos, no nos confunden, no tenemos los mismos diccionarios de los médicos, que para ellos es, bueno, un trastorno, lo que no tienen bien identificado es el inicio, de dónde viene al 100%, pero sí es una enfermedad en todos los sentidos, porque tiene síntomas totalmente identificables en cualquier persona en cualquier parte del planeta. Estos síntomas forman un cuadro diagnóstico. Este cuadro diagnóstico también tiene un tratamiento médico, medicamentos que están hechos para que remitan, como le llaman los médicos, los síntomas, es decir, que cedan, y pues se logra... Y terapia. Exacto. Como si me torciera un tobillo, o sea, al final, ¿no? Como el futbolista que se tuerce un tobillo, o sea, al final la terapia quizá no te va a corregir
el desbalance. Exacto. Pero te va a ayudar a estar mucho mejor adaptado a la realidad, estando medicado, entendiendo qué es lo que te está pasando, entendiendo además las reacciones de los demás, porque no solo te tienes que volver un actor, te tienes que volver un filántropo. Sí. Porque pues tienes que hacer una empatía enorme con gente que simple y sencillamente te huye, porque no entiende, comprende, porque le da miedo, ¿no? Que te vienen con el famoso échale ganas. Échale ganas. Que es horrible. Cuando está uno deprimido, fíjate, las personas deprimidas, sí. Esa es otra, ¿no? Si tuvieran energía, te sueltan un seco. Sí, por supuesto, le echo ganas y sí. Quiero ver desde a medida de mis ganas esto moretón. Claro, aquí en el programa hablamos mucho de eso, porque tú imagínate una persona que tiene cáncer con pronóstico terminal, que la medicina le genera una depresión clínica, bueno, ya, y todo lo que trae de pena, pero además la medicina lo inhibe de tal modo que está, y llega el primo y le dice, no te rindas, ajá, échale ganas. A ver, ¿cómo? Sí. ¿No? Pero qué difícil. Pero a ver, vamos a volver al oso, porque no hemos... Lo del oso es un ejemplo que a mí se me ha hecho fantástico para poderlo explicar a las personas, ¿no? Porque de ese ser que está tan activo, que es tan buen cazador, que tiene los sentidos tan aguzados, es como cuando estamos en una hipomanía. O sea, en una hipomanía, por ejemplo, para nosotros es sensacional. O sea, no es algo que suframos como pacientes. Las personas que están a nuestro lado, ahí sí, ellos son los que están sufriendo las consecuencias, porque son periodos en los que estamos mucho más creativos, necesitamos mucho menos horas de sueño. Normalmente estos son los primeros síntomas, que tenemos insomnio muy creativo, o empezamos a perder control de los riesgos, por ejemplo, económicos. Ahí se puede ir todo nuestro patrimonio de repente porque tuvimos una idea de, pues esta es una buena inversión, y es la peor inversión que existe, pero nosotros le dedicamos el 100% de lo que tenemos y lo que no tenemos, y lo de las tarjetas de crédito y prestados. O sea, cosas cotidianas, es decir, sí. De pronto en la hipomanía igual no estoy durmiendo porque no necesito, porque justamente estoy como lleno de, yo qué sé, de energía, como de energía, ¿no? Y entonces salgo a la venta nocturna de la tienda no sé cuál y compro 150 camisas blancas. Exacto. O sea, una cosa así. Sí, mira, un ejemplo que siempre lo he puesto, y yo sé que de repente ya es redundante, pero un ejemplo de hipomanía es algo que me pasó. Siempre me ha gustado el boliche, pero nunca había entrado yo a un torneo. Pero en una ya retrospectiva, de repente a mí se me ocurrió, bueno, pues voy a ver en un torneo, ¿no? A menos de una semana yo estaba jugando torneo lunes, martes, miércoles, jueves, y con el boliche estaba organizando un torneo para novatos los viernes. No te quiero decir la cantidad de dinero que me gasté en bolas de boliche, en todo el dinero que yo tenía de mis ahorros para otras cosas. ¿Y ya eras un adulto en ese? Sí, ya eso fue como a los 28 años, 29 años. Y es que fíjate, qué difícil, porque no tenías diagnóstico además. Así es. Entonces, de pronto tus amigos a lo mejor decían, pues Sergio es un poco raro, pero tus papás que te llevaban ya viendo 20 años, sí, decían, auxilio, ¿no? Alguien ayúdenos con esto, porque claro, ellos lo ven en el acumulado, por eso es tan difícil acompañar a los familiares, porque claro, no están viendo el un episodio que yo estoy viendo. Exacto. Lo que están viendo es un episodio más 20 años de broncas que no he entendido, ¿no? Así es, y la hipomanía ese puede ser el más leve que les ha tocado. Esa es la parte baja de la manía. Ahora, eso es importante también saberlo, ¿no? Que no todo el mundo tiene periodos de manía franca, la parte más elevada. Pero para regresar al ejemplo del oso, si nos vamos a la parte de la hibernación, ¿no? Si uno se imagina al oso en el momento de estar hibernando, pues uno puede llegar y picarle las costillas y todo, y el oso no se va a mover, ¿no? Y va a estar en un letargo profundo. Es básicamente como estar en una depresión. Claro. Esa es la depresión. Es una depresión funcional, es una depresión de hacer y de ser. Y son dos descripciones de lo que yo veo. Así es. Pero lo que se siente dentro, ojalá sintieras que estás dormido en la depresión. Ojalá, pero no es así. Y ojalá sintieras productividad a la hora de la manía, porque supongo que en la hipomanía sí hay una sensación de estoy siendo productivo, de estoy siendo creativo. Absoluta. Pero luego hay una... ¿Te das cuenta? Sí. Una vez que ya se tiene la información, por ejemplo, ya lo detectamos, pero durante ese interés, como de repente alguien me puso unas pilas del tamaño del mundo y estoy pudiendo rendir en el trabajo más de lo que la gente se imagina. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? De personas famosas que han tenido enfermedad bipolar. Ahí tienes a Beethoven, ahí tienes a Tchaikovsky, ahí tienes ya más actual a Sting, a Axl Rose, a Demi Lovato, que está haciendo mucha campaña para pasar información sobre la enfermedad bipolar. Son personas que realmente son muy productivas y que han hecho, sí, y hacen unas cosas impresionantes. Stephen Fry en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, cuando tú ya tienes la información, te puedes dar cuenta Pero quiero decir, en el momento que te está ocurriendo la hipomanía o la manía, no hay un momento como de decir,
¿Esto está mal? Sí, ya cuando la información... O sea, cuando ya estás diagnosticado, sí te das cuenta. O sea, no es una cosa que te gana, por supuesto. No es una cosa que se pueda frenar, que eso también es importante para que la gente se pueda frenar con medicina. Sí, no es voluntario. Pero no es para nada. O sea, no es ni échale ganas, ni concéntrate, ni pare de sufrir. O sea, esto es real. Esto es una cosa que me supera la voluntad, en el sentido de que si yo quisiera pararlo, no para. Exacto. Ahí se requiere mucho también de disciplina, de comunicación con nuestros familiares, con la gente cercana a nosotros, de que si llegan a empezar a notar esos cambios, tengamos una buena comunicación y que puedan decir, ojo, es momento de tener comunicación con el médico. ¿Para qué? Para empezar a detener el episodio. Esa es otra cosa que es muy importante y la quiero recalcar desde este programa. Los episodios, algo que yo no sabía, y esto pasa después del diagnóstico, los episodios tienen una toxicidad en el cerebro. Por ejemplo, ahí es donde nos dicen, ok, el medicamento tiene efectos secundarios, pero el episodio también tiene un deterioro en el cerebro. Okay. Y que ese dato es muy importante, porque hay mucha gente que no se medica por el efecto secundario. Exacto. O que prefieres que me siento muy mal después. Pues sí, nada más que si te da el episodio, lo que ocurre en el cerebro es peor todavía. Te va, a ver, doctor, yo a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero es como si te fuera envenenando de a poquito el cerebro, o sea... Sí. De poquito a poquito, ¿no? Como dicen, de poquito a poquito se llena el jarrito, pero efectivamente, ¿no? Entonces por eso es lo que decía hace rato, ¿no? Cada episodio nos va haciendo más y más y más, y el efecto se va acumulando y no es totalmente reversible, es decir, se me pasa el episodio, sí, pero el efecto, el dañito, ahí queda. Yo nada más por hacer un símil, es como una convulsión muy fuerte en un episodio epiléptico que deja una pequeña secuelita. Es parecido, de hecho el mecanismo por el cual, digamos, se producen las crisis y los episodios es similar. Esta misma plasticidad neuronal que nos ayuda a reparar nuestro cerebro es la que hace proclive al propio cerebro de repente a tener en la epilepsia más crisis y en el trastorno bipolar más episodios. Es muy similar. No lo dudo. Es neuropsiquiatra, por eso de hecho tiene es básicamente la conjunción de... O sea, además de ser buena gente es muy listo, porque para ser neuropsiquiatra no está tan sencillo. Así es, pero no hay que repetírselo mucho, después ya no puedo comunicarme con él en términos de ser humano mortal. No, después ya me da pena a mí. Oye, a ver, Sergio, dime, decías que el trastorno bipolar, entre ustedes, entre gente que está en la asociación, entre gente que conoces, que lo tiene, le dicen la enfermedad de las pérdidas. Así es. ¿Por qué? Porque durante todo ese inter no son nada más las pérdidas en cuanto a duelo, en cuanto a que pierdas a alguien en cuestión de vida. Se sabe mucho la parte de que es una enfermedad que tiene un alto índice de suicidio. Pero durante ese inter las pérdidas que tienes de personas que están a tu lado, por ejemplo, amistades, parejas, que las pierdes por episodios de manía o por depresiones muy profundas. Eso es muy importante, que yo creo que también se habla muy seguido, de que en el momento que estás en una depresión, pues hay alguien que puede estar a tu lado durante cierto tiempo, pero en bipolar las depresiones suelen durar muchísimo tiempo. No todo el mundo está contigo durante todo ese inter. Dejas de ser una persona atractiva. Entonces, obviamente ahí la gente se termina alejando. En un episodio de manía, por ejemplo, es igual que en una depresión, termina siendo uno de los síntomas es mucha irritabilidad. Terminas diciendo cosas muy hirientes, terminas creando daños por todo tu paso del episodio. Entonces ya hay cosas que las palabras no las vas a borrar nunca, ¿no? Entonces... Claro, porque aunque expliques, es la enfermedad la que está hablando, el dolor se siente del otro lado. Exacto. Que ahí, fíjate, de eso sirve este programa. Y ya se nos acabó, no se lo pierdan, pero bueno, vamos a seguir en el siguiente, porque ya los comprometí a que venga el próximo sábado, pero yo creo que ahí nos podemos enfocar mucho en esta parte del efecto, digamos, comunitario, del efecto social, no solamente de quien tiene la enfermedad, sino por supuesto de quien lo acompaña, ¿no? Y un poco tratar de dar algunas ideas a las personas que están acompañando, que tienen un hijo, que tienen un hermano, que tienen una pareja, que tienen un papá o una mamá con trastorno bipolar, que les podamos dar algunas ideas, primero como de tranquilidad, de que sepan que no están solos, no son el único caso, que se tardan muchos años a veces en obtener los diagnósticos y en el inter, pues parece que mi papá está loco, mi papá está deprimido, mi papá o mi hermano tal, que podamos como hasta en términos de lenguaje aclararle a la gente y que además... Pues ojalá que este programa, que ya terminó hoy, pero el siguiente, pues pueda generar un pequeño espacio de esperanza y sobre todo de muchas dudas, para que luego puedan acudir a un médico con preguntas más concretas, ¿no? Y que entiendan que eso que está pasando en su casa, híjole, le pasa a muchas personas y que tiene un remedio.
Exacto. Y que tiene un tratamiento y que tiene una medicina y que hay cosas que hacer, que no es una cosa que va a terminar a la familia, etcétera. Sí, ese es el mayor mensaje. O sea, la información en esta enfermedad es vital. Sí. De veras cambia la vida en el momento que ya se tiene un diagnóstico, y para eso hay que acercarse, hay que levantar la mano. Y muchas veces necesitamos que alguien la levante por nosotros y nosotros no lo notamos, ¿no? Claro. Entonces aquí sí es una enfermedad de que lo que no sabes sí te hace daño. Claro, eso. Entonces eso es muy importante recalcar. ¿Cómo pasa eso, no? En general en las enfermedades graves, ¿no? Es como, yo que trabajo de pronto con personas que tienen VIH, se tardan años, ya tienen la intuición de que pudieran estar enfermas o enfermos, y se tardan años en ir a hacer la pruebita de sangre, por un miedo terrible de algo que ya intuyen, sí. Y que conforme más tiempo se tarden, pues es peor para ellos, ¿no? Y peor para la gente alrededor, porque pues la enfermedad avanza y avanza y avanza. Acá igual, o sea, acá al primer síntoma tendríamos que, cuando menos, preguntar, averiguar, ¿no? Porque, fíjate, tú que dices, y ya me están regañando ahí atrás, pero, ya nos vamos, pero antes yo pensaba que no había como esta lógica de que un menor de edad no podía ser diagnosticado psiquiátricamente, no decían eso. O sea, más bien como la creencia, pero de que se puede, sí se puede. O sea, si un niño de 5 años puede tener trastorno bipolar, pues sí, perfectamente, sí. No es lo más común, pero de que es posible, es totalmente posible. ¿Y los psiquiatras lo entienden eso bien? O sea, ¿sí? Porque no, es que ahorita hay como esta epidemia del Ritalin, ya dije una marca de una medicina, pero, porque claro, yo me imagino que se parece la hiperactividad a una hipomanía. Se parece muchísimo, ¿no? Y el diagnóstico de diferencia es muy, muy finito. Mi primer diagnóstico, justamente. Hiperactivo, claro. Así es. Oigan, se están retorciendo ahí atrás del vídeo de que ya acabemos. Me da mucha pena, Gaby, pero ya nos vamos. Y yo, pues, les agradezco de veras. El próximo programa vamos a seguir con ustedes, porque esto ha sido interesantísimo. Ya le quité un montón de minutos al siguiente programa, entonces ya me voy a callar. Me despido, les agradezco. Llámenos y pues nos vemos aquí el próximo sábado en Vivir y Morir en Sábado. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado, los tres otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Vivir y Morir en Sábado con Carlo Clérico. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vivir y Morir en Sábado con Carlo Clérico. Reflexiones, vida y muerte, apego, duelo, vida. Vivir y Morir en Sábado. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos como todos los sábados al programa Vivir y Morir en Sábado. Estamos por acá transmitiendo como siempre a través de la XCD, la 1220 de AM. Y bueno, pues saludos como todos los sábados hacemos a las dos estaciones que nos repiten, independientemente de que pues la B se oye por todo el país y en el sur de Estados Unidos. Saludos a todo el mundo, pero de manera particular, como siempre, hasta Comitán, Chiapas, en la popular, que es la 1350 de AM. Saludos por allá en Chiapas. Y también, por supuesto, en Mérida, a través de Yucatán FM, en la 92.9 de frecuencia modulada. Y bueno, pues estamos acá transmitiendo desde el pueblo de Joco, al sur de la Ciudad de México, y ponemos 4 números de teléfono. Por un lado, 2 ladas 800 para que nos llamen desde cualquier parte del país, que no sea el Distrito Federal. Es una alada sin costo, y los 2 números son el 01800-700-4637 y el 01800-900-4637. Así que pues ahí están las 2 ladas 800 para que nos echen un telefonazo. Y también, si están aquí en el Distrito Federal y tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna idea, ahorita van a ver, si los que estuvieron en el programa pasado ya saben con quién estamos y de qué vamos a hablar. Pero si estás viviendo algo parecido a esto que estaremos aquí compartiendo, si tienes alguna duda, lo que sea, de veras, el programa pasado fue muy interesante, yo estoy seguro que el de hoy lo va a hacer más. Pues échanos un chiflido, un telefonazo, y cuando menos intentaremos darte una respuesta. Estaremos bien asesorados para responder. Los 2 números aquí en el Distrito Federal son 5604-7846 o el 5688-3254. Bueno, pues estamos otra vez, y qué bueno, porque podríamos estar aquí, ya estamos pensando hacer otro programa, ya verán. Pero bueno, estamos acá platicando desde la semana pasada con Sergio Bustamante. Sergio, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí de regreso. Muy bien, que Sergio, además de participar en la asociación, bueno, los dos, pero en la asociación Vida Bipolar, es
¿cómo se dice? Paciente. Paciente, es un totalmente. Únicamente. Este asunto del trastorno bipolar, y parte de lo que hablamos también antes del programa de la vez pasada, ¿no? Que de pronto hacemos de las personas su enfermedad, como si toda la persona fuera su enfermedad. Y eso es pues una tontería, porque cuando yo tengo gripa no me vuelvo gripa, ¿no? Exacto. Y entonces los trastornos psiquiátricos son enfermedades, y dos, yo no soy mi enfermedad, es una cosa que tengo y ya está. Y yo no la pedí y estoy haciendo lo posible por curarme. Pero bueno, y está por acá también el doctor Eric Juárez. Eric, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Neuropsiquiatra Eric Juárez, que trabaja en el Instituto Nacional de Neurología. Soy egresado de ahí, Instituto Nacional de Neurología y Neurología, que también hablábamos el programa pasado antes de entrar. Qué buena medicina pública a nivel de institutos tenemos en este país. Sí, también. Porque cómo nos gusta a los mexicanos hablar mal de México, que nos gusta, es casi un deporte nacional. Yo acabo de estar fuera del país y me decían, es una pena cómo hablan mal de su país ustedes. Fíjate. Y una de las grandes cosas que hay que presumir en este país, porque estamos, no solo a nivel mundial, estamos mejor que en muchos países desarrollados, en los institutos, ¿no? O sea, realmente es una escuelota los institutos nacionales. Sí, cuando dicen que los institutos nacionales son la joya de la corona del sistema de salud en México, estoy totalmente de acuerdo, son invaluables realmente. Nutrición, cancerología, neurología obviamente, rehabilitación, que fíjate, yo no sé si ustedes han ido al Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí, claro. El director, que es un hombre fantástico, yo me acuerdo que una época, ya ven que tienen el tanque ese de rehabilitación, la alberca esa gigantesca donde hacen rehabilitación. ¿Por qué no puso unas palmeras, unas tumbones, y abrió el techo y puso un tragaluz? Como en este espíritu de decir, a ver, bueno, si ya estamos aquí en rehabilitación, que se vea bonito, ¿no? Sí. Que esté la gente a gusto y que no sea solo una cosa metálica y fría y lejana, que se sienta, pues sí, bueno, fue tantas horas aquí en terapia y en rehabilitación. Y varias veces a la semana. Varias veces a la semana, pues que cuando menos estén a gusto, ¿no? Ahí se ve la calidad humana aparte de... Qué necesario es eso, ¿no? Porque estos programas de pronto interpelan mucho al paciente y a su familia, y ojalá que nos estén escuchando muchos médicos. No le cambies, doctor, si estás oyendo esto, que nos oigan muchos médicos, ¿no? Porque qué importante es el papel del médico y de la enfermera. En este programa somos muy fans de las enfermeras. Nos gustan mucho las enfermeras porque tienen un trabajo realmente fundamental en el, no solo en el cuidado, sino en el bienestar de la familia y del paciente. Absoluto. Y a veces no las reconocemos como debería ser, ¿no? A las enfermeras, no solo en sueldo, sino en trato, ¿no? Sino darles el valor, ¿no? El valor que tienen, porque claro, cuando yo tengo un problema, la primera que le reclamo es a la enfermera, si estoy en el hospital o si mi familiar que es paciente, como que me da más miedito reclamarle al médico, porque digo, si me peleo con este, igual le va a re mal a mi paciente. Y enfermeras veo muchas, ¿no? Sí, normalmente la familia cuando está en esta situación de estrés y todo, y va sobre la enfermera normalmente, y tienen que tener un temple y un aguante que hay que reconocer. Y el paciente también. Y el paciente, ¿no? Como decimos, tenemos esta plática con las enfermeras del instituto, y sí, nosotros pasamos visita, vemos nuestros pacientes, promedio que será, a lo mejor en el pase de visita le tocan 15 minutos a cada uno, ¿no? Si nos va bien. Si bien, pero ellos se avientan todos los turnos, todos los días de la semana, con los pacientes, con las enfermeras. Y saliendo del turno del instituto tienen que ir al hospital y se van a la para el segundo turno, ¿no? Y luego llegan a su casa y las golpea el marido. Es tremendo, ¿no? Digo, no todas. Sí, pero ojalá para menos. Pero, híjole, de veras, ojalá eso no pase, y de veras. No. Maridos, no, pues un saludo a las enfermeras, desde luego a los médicos también, ¿eh? No crean que los olvidamos. Muchos saludos y mucho agradecimiento además, y mucho reconocimiento, y a las enfermeras en especial. Pero bueno, quien no estuvo el programa pasado no entiende qué demonios estamos haciendo aquí. Estamos hablando del trastorno bipolar, que bueno, decíamos, es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza, a ver si ya lo digo bien, por un desbalance neuroquímico, es decir, los mensajeros que son los neurotransmisores en el cerebro por alguna razón no están bien equilibrados, y entonces los mensajes no llegan a donde debieran llegar, y esto genera como consecuencia episodios que pueden ser de manía, es decir, de una enorme energía de hacer cosas, ¿no? De una gran creatividad, de no estar quieto, de no dormir, y hacer cosas, ¿no? No es solamente pensar cosas, sino hacer, cambian los muebles, se salen de la calle, apuestan, van al boliche, hacen cosas. Y aparte con mucha lucidez, eso también hay que decirlo, porque no es normalmente un periodo donde se asome un poco la distorsión de la realidad, ¿no? En la hipomanía muchas veces estamos muy lúcidos. Pues la manía todavía, la manía sí, ya no. Pero la hipomanía sí. La hipomanía, que digamos es la parte baja de la curva, si hiciéramos como las ondas de radio, ¿no? Estas ondas, pues en la parte, digamos, en la que está subiendo hacia la manía es la que llamamos hipomanía, que es la parte baja, digamos, de eso.
Y la punta ya es la manía. Y la punta ya es la manía. Que no todo el mundo llega a la manía, gracias a Dios, pero con la hipomanía tenemos. Sí, bastante. Porque desde luego para el paciente no es tan tremendo en el sentido de comparado con la manía, pero para quienes lo vemos de fuera es un acelere bárbaro. No poquito, pues no es un cuate acelerado o un niño hiperactivo. Esto es en serio, es una velocidad, es como un Ferrari. Es un oso polar, como tú decías la vez pasada. Así es. Es un oso polar cuando está cazando, sí, que está con todo. Y luego el ciclo cambia. No necesariamente siempre vas de una manía a una depresión. No necesariamente. Puedes tener episodios de uno sin que te siga necesariamente el otro. Ok, pero siempre están presentes los dos en la vida de la enfermedad. Sí, la mayor parte de las veces sí. Ok, hay quien tiene trastorno bipolar pero solamente manifiesta manía y quien solo manifiesta depresiones. Típicamente, pues... Típicamente tienen las dos. Son los dos polos, ¿no? La depresión que no me puedo mover, que a lo mejor si me pudiera mover me suicido. Así de grande y de grave. Sí, de fuerte, sí. Y en el otro extremo, la manía que es el frenesí. El frenesí, exacto. Esa es la palabra correcta para describirlo, ¿no? Y bueno, hacia el final del programa pasado hablábamos de que ustedes de pronto llaman a la enfermedad de las pérdidas y decíamos, es que claro, la gente se va, la gente se aleja de nosotros. Y aquí en el programa hablamos mucho del rol del que acompaña. Siempre queremos que el paciente asuma responsabilidad sobre lo que le está pasando, es decir, tú no pediste enfermarte, eso es evidente, tu primer episodio fue a los 5 años, o sea, no tenías, un enfermo no tiene control sobre su enfermedad, en ninguna enfermedad, no tendría por qué ser diferente acá. Ahora, la gente empieza a ver cosas raras, y en un niño de 5 años, a lo mejor te dan un manazo, te amarran y te guardan en un cuarto, y el niño no puede entender realmente qué es lo que está pasando. Pero conforme ese niño se va volviendo un adulto y la enfermedad sigue avanzando, aunque no haya un diagnóstico, mucho de lo que decimos nosotros aquí en el programa es, el paciente primero, antes que otra cosa ocurra, por más adolescente que sea, necesitamos ayudarlo, acompañarlo, facilitarle el que asuma responsabilidad sobre lo que le está pasando, para que no se vuelva una víctima de su enfermedad, porque a la víctima no hay cómo ayudarla. Entonces tenemos que asumir lo más adultamente posible la responsabilidad, que lo que significa eso es que tú ya de adolescente, suponte que te hubieran dado el diagnóstico a los 17, ¿qué hubiera significado para ti asumir? Porque claro, mientras no tienes el diagnóstico, eres un cuate raro. Sí, o sea, y que realmente de repente tienes tus crudas morales de las cosas que hiciste, que son terribles. Esas son las que muchas veces te detonan la siguiente depresión, como estamos diciendo, no siempre es tan cíclico, ¿no? O sea, fui y me gasté todo lo que tenía en mi tarjeta de crédito, la dejé al tope por una cosa que no puedo controlar. Sí. Y luego, claro, llego a mi casa un par de días después, lo que sea, cuando me doy cuenta de lo que hice, y me llega el estado de cuenta. Sí. O incluso, como decías, en la adolescencia perdí un año de escuela, ¿no? O me corrieron de la escuela porque andaba en una etapa, a mí me llegaron a poner el suicida Bustamante en secundaria, que de por sí en la adolescencia pues ya sabemos que todo el mundo pasamos por una etapa de desbalance hormonalmente, todo, que es como dicen, ¿no? Estamos enfermos mentalmente durante la etapa de la adolescencia, en lo que se van acomodando todas las cosas. A todos los adolescentes que nos están oyendo no les va a haber gustado eso, pero... No, pero es realmente algo que pasamos todos, ¿no? Yo se lo digo como adolescente, que recuerdo todavía, y es un proceso normal. Pero imagínense que se salen de ese proceso normal y pasan a un extremo todavía más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me daba por ponerme en el Instituto México, que tiene unos segundo piso, está como un cuarto piso, y colgarme del barandal de espaldas, y cuando se me acabó la parte divertida de eso, le pedía a amigos de que agárrenme de los pies y sáquenme del barandal, ¿no? Y tus amigos, pues, por supuesto, sí, pues era la parte popular, claro. Y este cuate no le tiene miedo a nada, ¿no? O sea, ¿no? Y los maristas, el Colegio México, de muy buenos educadores los maristas, ¿no? Sí. A mí me parece que los maristas y los lasallistas, ustedes se enojan que yo los compare, pero son muy buenos formadores de personas. Sí. ¿Qué hacían contigo? No, pues con el prefecto no te quiero contar. Sí, claro. Que obviamente pues sí me tuve que salir del México y... ¿Te corrieron? Exacto. O sea, digo, te invitaron un día, llegaron con ¿y tus papás qué decían? No, pues desde ahí ya ellos ya estaban muy asustados. Yo ya había pasado por diagnósticos de depresión, yo ya llevaba 2 intentos de suicidio. ¿A los 17 años? A los 17 años, yo ya a los 15 había tenido uno muy fuerte por la pérdida de mi abuelo, que era un ejemplo para mí a seguir, y pues por estar en un periodo de no aceptación de ese duelo, de no saber cómo comprenderlo, pues uno entra de repente en ese momento en crisis que uno no se comprende, ¿no? Pero fíjate, aquí es donde está la diferencia. Ese es el tipo de cosas que nos tienen que llamar mucho la atención a quienes estamos alrededor. Es decir, todos nos podemos poner muy
muy tristes por la muerte de un abuelo especial, porque además, hay que decirlo, hay de abuelos a abuelos, ¿no? Entonces, este era un abuelo muy especial. Entonces, cualquier adolescente de 15 años puede ponerse realmente triste y no querer salir, y no querer comer, y no querer... Quien está enfermo, quien tiene encima de la tristeza normal, perfectamente normal, de la pérdida del abuelo, la reacción es muy disparada. Es decir, en un duelo normal, no me quiero suicidar. Exacto. Pero cuando encima de ese duelo normal y natural que se echa a andar, además un mecanismo solito, sin que yo haga nada, la tristeza, el llanto, tal, hay una patología, entonces se disparan este tipo de comportamientos que un papá no se puede quedar como, es que mi hijo es un azotado y se quiere matar porque quería mucho a su abuelo, o que hasta nos parezca, que nos enternezca, mira cómo quería el abuelo, se quiere aventar por la ventana. No, y de hecho es todavía más complicado, porque llegan a pasar cosas de que como no estás ubicando lo que está pasando, lo que te llega a pegar mucho, y es una característica clásica de la depresión bipolar, a diferencia de la depresión unipolar, que se le conoce, son los periodos de culpa. Por ejemplo, en este caso, yo llegué a tener una discusión con mi papá en ese momento de haber perdido a mi abuelo. Entonces lo que me vino fue una culpa tremenda de que como si acababa de ver que había muerto mi abuelo, cómo me había atrevido a contestarle a mi papá. Entonces, sintiéndose triste. Exacto. Y te da una culpa tampoco normal, el sentido. No, nada, o sea, todo acá, cuando decimos no normal, lo que queremos decir en realidad es de una intensidad altísima y un tiempo altísimo. Ya me están regañando horriblemente, me tengo que ir a una pausa, es que estoy muy a gusto platicando con aquí los señores. Me voy a una pausa rapidísima y volvemos, ni se van a dar cuenta aquí en Vivir y Morir en Sábado. En un momento regresamos con Carlo Clérico, aquí, Vivir y Morir en Sábado. X. Vivir y Morir en Sábado. Oigan, ya estamos de regreso, ya no voy a hablar, me voy a ir rapidísimo, les doy los teléfonos nada más para que no se enoje nadie, uno y uno para que no nos tardemos tanto. Desde el interior del país, desde cualquiera de los estados, excepto el Distrito Federal, el 01800-700-4637 o el 5604-7846. Este segundo sí, desde nuestra querida Ciudad de México, Distrito Federal. Pues bueno, ya lo saben, estamos aquí hablando con Eric Juárez, doctor neuropsiquiatra, y con Sergio Bustamante, paciente, pero además activísimo miembro de la Vida Bipolar, de la Asociación Civil Vida Bipolar. Y a ver, déjame aprovechar porque luego se nos va el tiempo y no lo vamos a hacer. ¿Qué hace Vida Bipolar? Vida Bipolar realmente todavía es un proyecto que, como yo digo, va a seguir en obra negra en el sentido de que seguimos avanzando, y la idea fue primero empezar con psicoeducación, con una página que pudiera dar la información básica que a nosotros tanta falta nos hizo durante tantos años, ¿no? Y que fuera de una forma tan sencilla, pero avalada por médicos, que tuvieran el respaldo y la seguridad de que lo que están encontrando es, pues, la certeza de que realmente es información confiable, ¿no? Porque, ¿cómo es la página? Es www.vidabipolar.com. Sin MX. Sin MX. Ahí está, www.vidabipolar.com. Es muy importante tener buenas fuentes en internet. Así es. Porque hay mucha gente que tiene un pequeño síntoma de algo, se mete a internet y bueno, ya tiene... Eso ¿no? es lo que es terrible. Tiene cáncer. Sí, ya tienes cáncer o tienes quién sabe cuánta cosa, ¿no? De hecho, eso fue lo que originó la página, porque hay mucha información. Si uno mete la palabra bipolar en el buscador, salen de referencias. Pero la mayoría o no están bien respaldadas, o por ejemplo, yo la primera vez que busqué una página, pues me encontré con que sí había una organización en teoría, pero que te ponía, tú eres más que unos neurotransmisorcillos dañados, y decías, oye, yo acabo de perder mi negocio, acabo de regresar a vivir con mis papás, ya llevo 6 intentos de suicidio, y me van a salir con que lo que tengo es una cosa ridícula. Pues qué clase de asociación hace eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue crear un comité de revisión científica, que aquí Eric es el líder del comité, junto con varios médicos del Instituto Nacional de Neurología principalmente, aunque ya están también muchos en diferentes, exactamente, en el Ramón de la Fuente, en el Fray Bernardino también tenemos mucho el apoyo, y le mandamos un saludo al doctor Mauricio Zamora, al doctor Aviña, obviamente, en el Instituto de Neurología. ¿Puedo decirlo? Claro. San Aviña. San Aviña, así es. Es un médico respetadísimo que todo el mundo además quiere y que fue maestro de muchos de ustedes, ¿no? Así es. Exacto. Y es un médico que la principal cualidad, y esto como decían, para que los doctores no se desconecten del radio, la primera cualidad que tiene es la humanidad, la calidad de vida, que es lo que busca, la parte de preocuparse por el paciente y por los familiares. Que fíjate, yo siempre peleo con los médicos porque les digo, entre más humanista seas, mejor te va a ti. Sí.
olvídate de tu paciente. Así, mejor te va a ti porque tienes más mecanismos para sacar vapor de estar viendo siempre enfermedad, muerte, fracaso, tal. A veces mucho éxito, por supuesto, pero también a los médicos les sirve, ¿no? En la medida que sean más cálidos y más cercanos, y sobre todo que tengan mecanismos luego para sacar vapor ellos, ¿no? Porque pues sí está rudo de pronto tener pacientes. Luego tenemos como este mito de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Pareciera como las películas no ayudan. No ayudan en lo absoluto. Y en algunos casos la realidad tampoco, ¿no? En algunos casos, sobre todo pero mejor en ciertos estados, ¿no? Hay mucho rezago, ¿no? La salud mental, se habla mucho de ella y discursos van y discursos vienen, pero como dices, ya cuando vemos el centro de atención psiquiátrica que hay en el estado de X, pues vemos que los discursos nomás no llegaron ahí. Pero haz cuenta, los grandes psiquiátricos del Distrito Federal son hospitales que no deberían de asustar a nadie. No, para nada, los invitamos a dar una vuelta a cualquiera de los hospitales, ¿no? Por ejemplo, la cabeza, ¿no? De todos del Instituto Nacional de Psiquiatría, vayan y véanlo, es un lugar más acogedor, claro. Se ve más lleno de vida, no tiene barrotes, así como nos imaginamos que es casi una cárcel de hace un siglo. Sí, el cine y la tele han hecho mucho daño también, ¿no? Sí. Al concepto de la salud mental. Eso es lo que decía Hitchcock, que la televisión le había hecho mucho daño a la psiquiatría, excepto por una cosa, darla a conocer. Claro, que eso también es cierto. Pero claro, tú ves esa película de Hitchcock, que ahora hay una nueva serie, ¿no? Del Hotel Bates, porque es este personaje Bates, que de Norman Bates. Y pues claro, parece que la gente que tiene una enfermedad psiquiátrica me va a hacer daño. Eso es un poco lo que pasa, ¿no? Sí. Y claro, de pronto con el trastorno bipolar, la imagen del oso me vuelve a la cabeza, ¿no? Y por eso tenemos que ver esto como lo que es una enfermedad. Por eso hay un hospital, por eso hay un tratamiento y por eso hay una medicina. Ahora, ¿la medicina sirve, doctor? ¿Cómo sirve? ¿Cómo están las medicinas de nueva generación? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué puede esperar una persona que nos ha estado escuchando y que puede tener como esta intuición de, híjole, yo creo que yo tengo un trastorno bipolar? ¿Qué le va a pasar con la medicina? Primero hay que ir y averiguar y ver al médico. Sí. Pero ¿qué es lo que hacen las medicinas hoy en día? Los medicamentos de hoy en día, digamos, en cuanto a un poco el mecanismo de acción y, digamos, el efecto neto que tienen, a lo mejor no distan demasiado de las que empezamos a utilizar a mediados del siglo pasado. Okay. Lo que sí tienen mucho de ventaja es que no tienen toda la sarta de efectos secundarios que sí tenían antes, ¿no? Es muy común, por ejemplo, la expresión de, no, yo no voy porque me van a tener dopado o sedado. Y es como el temor de, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar como vegetal todo el día en mi casa, ¿no? Para estar controlado. Y no, precisamente ahora lo que hacen los medicamentos son, más bien, a veces por eso los clasificamos como moduladores. ¿No? Porque lo que de repente por un lado está funcionando en exceso y por el otro lado está funcionando en carencia, ¿no? Como que les ayuda a encontrar un punto medio, ¿no? Que es, digamos, como funcionamos la mayor parte de nosotros la mayor parte del tiempo, sin los efectos secundarios de, digamos, de alterar otras vías de neurotransmisión o de funcionamiento en general del cuerpo humano. Okay. Ahora, son medicamentos evidentemente muy complejos, en el sentido de que no es... O sea, el cerebro es muy complejo, vaya. Y lo que tendríamos que esperar es que no la primera dosis necesariamente sea la exacta. Tal cual. Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados, como decíamos de repente con el programa pasado, el ejemplo de la gripe. Sabemos que si nos da la gripe, pues a lo mejor es un virus o una bacteria, me dan mi medicamento y a los 2-3 días yo voy a estar súper bien. Me dejo tomar el medicamento y ya, se acabó. Sí. Sin embargo, con los medicamentos en psiquiatría no sucede lo mismo, porque muchas veces lo que necesitamos es un cambio en los receptores de estos neurotransmisores a largo plazo. Y entonces esto tarda un tiempo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a leer lo que sacamos a colación de internet, podremos ver que en la mayor parte de las páginas nos mencionan, sí, por ejemplo, los antidepresivos, de los más comunes, más prescritos, no son inmediatos, tardan unas semanas en hacer efecto. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, porque de pronto hay como esta idealización de la medicina, o sea, del fármaco, porque pues efectivamente te va a equilibrar, pero pues necesitas que el cuerpo se ajuste incluso a esta cosa externa que estás metiéndote al cerebro, literalmente, que no es una cosa que a la primera vaya a pegar. Y de muchas veces viene el desapego al medicamento, como no me lo quitó el problema en una semana, no me sirve. Y me voy con el chamán. Y luego el tema de que el médico tiene que encontrar cuál es la dosis correcta y se puede tardar un tiempo. Sí. Y el otro es, sí va a haber un efecto secundario al principio, es decir, normalmente, eso no estoy seguro, pero y qué bueno que dijiste que sí. O sea, pues claro, porque estoy metiéndome un químico al cuerpo, tiene que haber un efecto, y luego el cuerpo se va acostumbrando, se va entendiendo de algún modo que esto está para su bien, por ponerlo de algún modo. Pero, es decir, al principio es difícil el apego terapéutico, el que la gente tenga como esta disciplina de tomarse la medicina, porque el efecto ni es inmediato para bien y pudiera ser inmediato para mal, en las primeras semanas, en los primeros meses y tal.
Y ahí el trabajo de la comunidad que acompaña a la persona es muy importante, pero tampoco es un trabajo que pueda hacer al 100%. Es decir, si el paciente no quiere tomársela, no se la va a tomar, y la comunidad tiene que entender que también tiene que tener paciencia de ir aguantando un poco y de ir entendiendo que ya le encontraron, ya hay diagnóstico, ya hay medicina, pero viene un momento de crisis en muchos casos. Y lo tenemos que entender quienes acompañamos así también, ¿no? Es decir, no va a ocurrir, si ocurre qué bueno, pero no necesariamente va a ocurrir el país de las maravillas una vez que ya encontraste la medicina y el diagnóstico. Vienen semanas difíciles. Sí, y aquí esos son 2 puntos bien importantes, ¿no? Hay que tener mucha paciencia porque dar con la fórmula adecuada, por eso yo insisto muchísimo y lo digo como paciente, el que se dé el diagnóstico lo antes posible. Realmente ahí les va la importancia qué tan fuerte es. A mí me diagnosticaron muchas veces con depresión. ¿Por qué? Porque es cuando muchas veces vamos a ver al médico, claro, porque estamos realmente sintiéndonos de la patada. Y estás más dócil, incluso para la familia. Exacto. Es decir, te pueden llevar. Así es. En la manía no hay quien te pueda llevar a ningún lado. Pues, normalmente no. Pero, y aquí viene la parte que es fundamental, y esta me va a poder apoyar el doctor Eric. Lo más normal es que un médico nos ve en depresión y lo primero es nos manda un antidepresivo, y en bipolar no es normalmente exacto, sí se llegan a dar antidepresivos, pero no es el tratamiento estándar de bipolar. De hecho hay estudios que él me lo va a poder corregir, eso es lo que yo he aprendido con ellos, que luego los pacientes saben muchísimo, pero de que a la larga pueden llegar a provocar el periodo de estabilidad o de normalidad, que se le llama eutimia, sea más corto, los episodios sean cada vez más frecuentes y sean más intensos. Y eso es lo que pueden llegar a provocar los antidepresivos. Entonces, el no ir por un diagnóstico certero, de que nos hagan la pregunta de, bueno, sí, ahorita está deprimido, pero ¿cómo ha estado durante el último año? Que ahí es donde puede salir no, pues durante el último año pues estuvo muy acelerado en esto, o sea, ya salió el primer foco de alarma, ¿no? ¿Cómo hace una mamá? Entiendo que se lleva también, yo no sé si meses o años en algunos casos, pero ¿dónde están las diferencias entre un niño que se porta muy mal? Hoy ya nos quedan 3 minutos nada más, pero bueno, ¿dónde? Porque esto puede ser muy importante. Entre un niño que se porta muy mal, a mí me caen muy bien esos niños, pero bueno, así se comen las macetas, y un niño que tiene el trastorno bipolar, o un adolescente. En los ciclos, ahí hay una primera señal, es decir, de las hipomanías, de tiempo después puede haber como depresiones que son menos, no, bueno, son muy comunes también en los niños, o no muy, pero bueno, son comunes. Pero ¿dónde podemos decirle a una mamá, esto te puede estar prendiendo un foco amarillo? Es difícil, ¿verdad? Los niños es bien complicado. Es muy difícil, pero digamos, seguiremos el mismo patrón o la misma recomendación con todos. Si no era así y de un momento a otro cambió su forma de ser, aguas, ¿no? Porque si decimos, bueno, sí, lleva años en que se empezó a comportar mal, bueno, puede ser, pero si de un momento a otro pasó, bueno, eso es un gran dato. Ahora, qué difícil para tus papás, porque a los 5 años, pues antes no eras de ningún modo, eras un niño de 4 y luego llegaste a ser un niño de 5, y los niños a esa edad pues cambian de comportamiento mucho. Pero digamos, en un adolescente es una gran fórmula. O sea, el cuate era con problemas a veces, con tal, pero no había una señal muy clara, y de pronto empieza a tener unas hipomanías que vistas desde fuera son bárbaras en el sentido de las cosas que hacen, o empieza a tener unas depresiones, realmente depresiones, no solo tristeza, depresión, o sea, no me muevo de mi cama, no quiero comer, no quiero hablar con nadie, me molesta la luz, no quiero que nadie entre, no tengo energía ni para discutir. Exacto. ¿No? Y aparte estoy enojado, aparte estoy irritable. Además, claro, estoy de mal humor. Eso es clásico de la depresión. Con muy poca energía, pero la poca que puedo expresar es para golpear, insultar a alguien o para molestarme y hacerle saber a todo el mundo que estoy enojado. Sí, normalmente. Fíjense todas las pérdidas que hay en estos procesos, todos los duelos que hay que ir trabajando, y por eso también la importancia de que en lo psiquiátrico haya el acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, de que no sea solamente la medicina, sino, ¿cómo se llama la etapa de normalidad? De normalidad, eutimia, o incluso ya le dicen interepisódica, porque es entre sobre los todo para episodios, quienes tienen episodios de los dos polos, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo? Interepisódica. ¿Y la otra? Y la otra es eutímica. Eutimia. De hecho, por eso tenemos eutimios como nombre. Mira, así es. Bueno, pues un tranquilo. Sí. Entonces, lo que hace la medicina al final es prolonga la eutimia, sí, pero no quita los episodios. No, tratamos de prevenirlos, pero difícilmente se quitan por completo. Ok. Esto significa, Sergio, que a ti en algún momento te va a dar un episodio de algo, o sea, de hipomanía o de depresión. Eso es lo que yo quiero que la gente se quede. Por ejemplo, yo todavía no he salido de un episodio depresivo, pero estoy mucho mejor por los medicamentos.
pero todavía no estás como en la colita de un episodio de depresión. De depresión, exactamente. Sin embargo, entre los medicamentos, la buena comunicación con mi médico, el apoyo de mi familia, todo lo que he ido aprendiendo, pues uno tiene un respaldo mucho más fuerte para que sí pueda funcionar. Obviamente no estoy funcionando a mi 100% como lo puedo hacer cuando estoy normal, pero sí en la gráfica que vamos llevando de seguimiento de síntomas, sí llego a notar los síntomas de depresión, ¿no? Yo platico con mi médico y él mismo me va dando tips. Es muy importante tratar de hacer ejercicio que nos puede ayudar con el tratamiento, pero por ejemplo, pues aquí me estás viendo, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Dos cosas para terminar el programa y agradecerles de veras, seguro nos vamos a ver después, no crean que los voy a dejar escapar tan fácil, los voy a volver a invitar muchas veces, pero esto que acabas de decir al final me parece que es el perfecto resumen. Yo te estoy viendo aquí, para quienes nos escuchan y no están viendo a Sergio es un hombre absolutamente normal, no le veo nada, pero es un hombre que tiene una enfermedad y eso lo tenemos que entender. Si lo vamos a pasar por la calle, no lo distinguimos de alguien. Como no distingues a alguien que a lo mejor tiene VIH o que tiene cáncer en una primera etapa, pero es una enfermedad y tenemos que entenderla así. Eso es todo lo que es, y tú eres un hombre capaz de todo porque eres una persona como cualquier otra, y es muy importante que nos quitemos ya de la cabeza el que los trastornos o las enfermedades psiquiátricas son distintas de cualquier otra enfermedad. Así es. Ya están enojadísimos allá afuera con nosotros, entonces ya me voy a despedir de José Luis. Muchas gracias, que estuvo ahí manejando los controles, a mi productor Enrique Gil, que en este momento no lo veo pero ahí anda atrás, y a Analí, muchas gracias por acompañarnos, y yo los espero el próximo sábado como siempre a las 10 de la noche aquí en la B, en Vivir y Morir en Sábado, y los miércoles en las repeticiones a las 9 de la noche. Por acá los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Sergio. Buenas noches. Encantados. Buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Vivir y Morir en Sábado con Carlo Clérico. En un minuto la vida cambia. En un minuto podemos experimentar el dolor de una pérdida y hacerlo eterno, o aprender a manejar los golpes de la vida y adaptarnos a la adversidad cotidiana que nos llevan al límite de lo humano. Vivir y morir en sábado. XEB, la B grande de México, el buen tono de la radio, 1220 de AM y 94.5 de FM, canal HD2. Instituto Mexicano de la Radio, 30 años de hacer radio pública a su servicio. A continuación, en XEB, no estás solo, cuentas con